Amén, amados hermanos, qué gusto de saludarles nuevamente en el nombre del Señor y con su santa palabra que nos alienta, que nos exhorta en todo tiempo. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta conferencia sobre una iglesia saludable. Y es que, hermanos, cuando un niño está pequeño, para que crezca, para que se desarrolle como es debido, necesita tener salud. Y la iglesia está viva, dice un canto, ¿verdad? Que nos encanta cantar. La iglesia está viva porque vivo es el Señor. La iglesia es un organismo viviente, amados hermanos. Somos un organismo vivo que también podemos enfermar y por lo tanto la enfermedad nos detiene o la pasividad. Qué lindo es cuando caminamos de la mano del Señor. Y de eso se trata esta parte, que vamos a ver dos características más de la iglesia que es saludable. Y yo he encerrado en una frase estas dos características. Es caminar guiados por el propósito de Dios. Hacemos cosas, pero somos guiados por el propósito de Dios. No hacemos cosas por hacer simplemente, sino que consultamos a Dios, nos acercamos a Él. Por eso las dos características se resumen en esta frase, o estas son las dos características. Descubrimos lo que Dios quiere hoy. Esa es la tercera característica. Y además nos atrevemos a innovar y deseamos crecer. El crecimiento es algo que Dios da, pero es algo que también deseamos y anhelamos para su gloria. Vamos a explorar estas dos características y comenzamos viendo el pasaje de Colosenses 2 a Colosenses 3, ¿verdad? Es el pasaje. Colosenses 3 del 8 al 11, que ya hemos leído, pero yo solo quiero concentrarme en los versos 9 y 10. Si damos a la siguiente, gracias. Dale otro clic, por favor. Gracias. Hay una pregunta ahí, ¿verdad? ¿Y por qué cambiar nuestro estilo de vida? ¿Quién necesita un cambio? La palabra nos dice en Colosenses 9, 3, del 9 al 10, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Renovarnos para un nuevo conocimiento, dice, un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. La realidad, hermanos, es que nosotros como hijos de Dios, que ahora somos, que también estamos vivos en Cristo, cuando estábamos sin Cristo estábamos muertos, dice Pablo en Efesios 2, en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, aunque nacimos vivos físicamente, habíamos nacido muertos espiritualmente. Y ahora que estamos en Cristo tenemos vida plena y necesitamos crecer en el conocimiento de lo que es esa vida. Y una de las cosas, hermanos, que nos vivifica y que nos da vida es la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso cuando se habla acá de renovarnos para un pleno conocimiento, no solo se trata de conocer, de entender lo que Dios nos está diciendo, sino de vivir de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Esa es la segunda parte de lo que veremos el día de hoy. Pero primero se trata, hermanos, de concentrarnos en lo que Dios nos está diciendo. Un pasaje que vamos a estudiar para esta característica hoy por la tarde es el pasaje de Lucas 9, donde Jesús se encuentra con Marta y María. Pero algunos ya conocen esa historia, ¿no? Que Marta estaba muy afanada con tantas cosas que hacer, pero María estaba sentada y se concentraba en escuchar a Jesús. Al final tenemos de eso en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Que son bien hacendosos, bien oficiosos y que a veces les cuesta concentrarse para escuchar la palabra. Hay otros hermanos que por su naturaleza, por ejemplo, miren, las hermanas de maestras de escuela dominical no están aquí.
Y esto, por cierto, es uno de los motivos que a mí me ha animado a grabar los mensajes, porque después ellas pueden recibir también la palabra, pero ellas tienen una tarea que hacer, están compartiendo la palabra con nuestros niños, una tarea muy, muy valiosa. Por supuesto, hay otros hermanos que son bendecidos al escuchar la palabra, pero hermanos, concentrarnos, escuchar lo que Dios tiene que decir. Por alguna razón el Señor nos dio 2 oídos y solo una boquita, ¿verdad? Para que escuchemos más y hablemos menos. Pero es difícil. A veces la boquita no quiere parar, ¿verdad? O las manos de hacer. Y no nos tranquilizamos, no nos sentamos para escuchar en quietud lo que Dios tiene que decir. Y es que en el proceso de descubrir lo que Dios quiere hoy es ese llamado. Si nosotros no nos concentramos para escuchar a Dios, no vamos a escuchar su llamado también. El llamado es descubrir lo que Dios quiere hoy, qué hemos de ser y por lo tanto qué hemos de hacer. Pero a veces nosotros empezamos al revés, queremos hacer y después nos preguntamos, ¿quién soy? Cuando a nosotros el Señor como sus hijos nos ha dado una preciosa identidad y por lo tanto podemos hacer las cosas de la mano del Señor. Pero también hay otro concepto acá importante que es la visión. Desarrollar juntos un sentir acerca de a dónde vamos y comunicarlo también. Hacia dónde estamos yendo. Hay un motivo, hay algo que nos mueve. Me decía un hermano esta semana, cuando yo hago una caminata con mis hijos y les cuesta a ellos ir caminando, se cansan, se desesperan, ¿cuánto tiempo falta todavía? Yo les recuerdo hacia dónde vamos. Vamos a llegar a la cima de este monte, vamos a tener unas hermosas vistas, pero nos vamos a comer un sándwich también y vamos a tomar algo rico y entonces ya los chicos se animan hacia dónde vamos, a dónde estamos caminando. Y esto, hermanos, es un asunto que idealmente lo debemos hacer juntos, tanto el escuchar a Dios como el definir una visión, hacia dónde quiere Dios que vayamos. Por esa razón, esta invitación para que hoy nos vamos a quedar en la tarde, los hermanos que ya pudieron hacer su tiempo para quedarse, porque queremos juntos explorar estos pasos, aunque tome tiempo, hay que tener paciencia, la importancia de hacer lo correcto, amados hermanos. Aunque vayamos pasito a pasito, vamos a ir entendiéndolo por la gracia de Dios. Si vemos la siguiente diapositiva, otro par de elementos acerca de descubrir lo que Dios quiere hoy, es que tenemos prioridades misioneras. Otros clics, hermano. Gracias. Descubrir prioridades misioneras, es decir, trazar conscientemente metas de corto y largo plazo. Y no muchas metas, no muchos objetivos específicos, sino unos pocos. Concentrarnos en unas pocas cosas. De hecho, esa es la 7ª característica que vamos a ver más adelante en otra oportunidad. Concentrarnos en pocas cosas, porque como dice hasta el dicho, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta. Y cuando uno lo quiere lograr todo, termina no logrando nada. Así que es importante trazar unas pocas metas, unos pocos objetivos, y eso es lindo cuando lo hacemos juntos. Además, hermanos, cuando tenemos esa visión, cuando tenemos ese destino, cuando hemos entendido el llamado individual de Dios para cada uno, tenemos disponibilidad de servicio de cada uno y como comunidad. Y así la fe se hace tangible. Tu fe en el Señor se hace tangible en un servicio que, por sencillo que parezca, a veces ni siquiera va a ser visto. Lamentablemente a veces ni siquiera te van a dar gracias por lo que haces. Y más bien te van a decir que no estuvo bien quizá, pero tú lo haces para el Señor, lo haces con un propósito, con un llamado, porque tú caminas en intimidad con Dios y entiendes lo que Dios está llamando a hacer, tanto como individuo como también nosotros como comunidad que somos. Muy importante, hermanos, en esto quiero decir que la palabra en primer lugar dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Imagínense, Dios es el dueño de todo cuanto existe. Como mi esposa mencionó, por ejemplo,
en la gratitud cuando estábamos orando por los acuerdos de paz que han avanzado en Medio Oriente. Solo que a veces más de alguno puede pensar, pero el instrumento que Dios está usando no nos gusta mucho, ¿verdad? O no estamos muy de acuerdo. Esa semana yo leía entre Isaías 42 y 47, y es impresionante que ahí el Señor dice, y llama a un rey llamado Ciro, lo llama su siervo, porque a él lo va a usar para sacar al pueblo de Judá del cautiverio en Babilonia. Y así lo hace, ¿verdad? En tiempos de Daniel podemos leer esa historia en el libro de Daniel, pero los profetas como Isaías lo hablaron también, lo anticiparon. Y un detalle impresionante, a mí me impresionó, le dice el Señor a Ciro, aunque tú no me conoces, yo te voy a usar a ti. Y me quedé yo así como dicen, de una pieza frío, ¿verdad? Porque a veces dice uno, para que Dios me use, yo tengo que conocer a Dios. Claro que sí, por supuesto. Pero cuando Dios quiere hacer algo, hermanos, como de Él es la tierra y su plenitud, de Él son las naciones, Él usa a quien quiere, como quiere, porque Él es Dios soberano, altísimo y todopoderoso. ¿Qué pasa con la iglesia en ese sentido? Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire, hermano, antes de que esta iglesia fuera su iglesia, o nuestra iglesia, ¿verdad? Que la podemos llamar así, por supuesto, era la iglesia del Señor Jesús. Amén. Es y seguirá siendo la iglesia del Señor Jesús. Porque a veces, ¿verdad? Hay un problema, a veces especialmente con hermanos que fundaron a veces obras, ¿no? Y piensan que ellos son los dueños de la iglesia. No es así, hermanos. La iglesia sigue siendo del Señor. Por lo tanto, hay que escuchar al Señor. Señor, ¿a dónde quieres que vayamos? A Él hay que escucharlo y hay que escucharlo juntos. A veces es posible que el Señor pueda usar al liderazgo para dar orientación y entonces va a tomar tiempo para que la iglesia haga suyo lo que el Señor está hablando, pero lo entendemos así. La iglesia, hermanos, es del Señor y Él es el que nos va a trazar el rumbo. Por eso necesitamos dedicar tiempo para escuchar su voz, para quedarnos quietos a veces, porque mire, hoy es inicio de vacaciones de otoño, ¿no? Yo sé que muchos hermanos ya tenían sus planes y no pudieron hoy estar aquí, o quizás salen esta tarde, no se pueden quedar. En orden, pero recuerden la importancia de tomar tiempo para escuchar la voz de Dios, y mejor si lo hacemos juntos como comunidad que somos del Señor. La segunda característica, amados hermanos, es que nos atrevemos a innovar, ¿sí vamos? Nos atrevemos a innovar y deseamos crecer. No le tenemos miedo al cambio, bueno, no todos, ¿verdad? Pero mire lo que dijo el Señor Jesús en Juan 12:24. Hemos leído algunos versos de este capítulo. Quiero subrayar el verso 24. De cierto les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y es que, hermanos, la visión del Señor Jesús siempre fue llevar mucho fruto. Si usted lee, por ejemplo, la parábola de la vid en Juan capítulo 15, empieza, ¿verdad? Por el que no lleva fruto, dice, ningún fruto. Va a ser cortado, va a ser echado en el fuego, porque de adorno no nos quiere el Señor, ¿verdad? Entonces, están bonitos, pero Jesús no quiere adornos en su iglesia, hermano. El que no lleva fruto, se le corta, aunque bien interesante, ¿verdad? Dice la palabra cortar, no es cortar necesariamente para desechar, sino limpiar, se puede traducir la palabra. Es decir, si no estás dando fruto, el Señor te quiere limpiar para prepararte, para entonces que lleves fruto. Y dice después que le va a podar, dice, le va a podar para que lleve más fruto. Mire qué interesante. Sin fruto, llevar fruto, ser podado para llevar más fruto. Y finalmente dice el Señor, ¿saben qué? En esto se agrada mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Mucho fruto. ¿Sabe por qué el Señor quiere mucho fruto, hermanos?
Porque cuando Él murió, no solo murió por usted y por mí en la cruz, Él murió por todo el mundo. Lo dijo Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él nos comisionó ir a las naciones, porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, no solo unos, no solo los que nos agradan, todos procedan al arrepentimiento. Y cuando leemos el Apocalipsis, vemos las visiones de la realización, gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Por eso nos gozamos tanto en ministrar a la iglesia internacional como somos nosotros acá, una iglesia hecha como un rompecabezas de gente de tantos trasfondos diferentes y hasta de lenguas diferentes, porque ya aquí nomás les veo, tenemos gente de habla alemana, gente de habla portuguesa como lengua materna. De mi hermano Joaquín, tú vienes de Armenia, ¿verdad? Originalmente. ¿Es correcto? ¿De dónde? Portugal, Portugal. Pero algo recordaba yo de Armenia. Mire, lenguas maternas diferentes y por supuesto de habla hispana. Otros hermanos que vienen de América también tienen sus lenguas nativas. Qué lindo, hermanos, es vernos, encontrarnos aquí. Gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Porque ya es una pequeña muestra de lo que Dios está haciendo. Así que tenemos que tener ese corazón cuando el Señor dice que Él quiere que llevemos mucho fruto. Ese es el deseo del Señor. Lo que le iba a costar al Señor Jesús. La ilustración que usa acá es impactante. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Y él sabía que estaba precisamente por dar su vida. Pero le alentaba, nos dice la epístola de los Hebreos en el capítulo 12, el gozo puesto delante de él. La visión de las naciones que vienen a su conocimiento le animaba, le alentaba. Hermanos, el Señor es dueño de todas las naciones. En su momento el Señor escoge a Abraham y de Abraham a Jacob, a Israel. Pero el sueño de Dios, estoy predicando Isaías allá en la Stadtmission de Gelsenkirchen, ya vamos ahí por el capítulo 24. En el capítulo 19 al final dice, el sueño de Dios es que todas las naciones, dice, a Egipto lo llamaré mi pueblo, pero también a Asiria, y se van a conectar desde Egipto hasta Asiria como un solo pueblo para dar gloria al Señor. Pero es que a veces nosotros no conseguimos entender estas dimensiones del camino del Señor. Y sin embargo, Dios sigue haciendo su obra. Lo lindo es que nosotros le escuchemos y seamos parte de lo que Él está haciendo. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Hay nuevos caminos que recorrer, pero aceptamos con gratitud el pasado y nos atrevemos a lo nuevo. Es decir, no descartamos el pasado. El problema es quedarnos en el pasado. Mire la parábola del vino nuevo y los odres nuevos de las que habla el Señor Jesucristo, ¿no? Al pueblo de Israel que está enfrentando, con el que está dialogando. El pueblo que no quiere un cambio, se resisten al cambio que el Señor quiere hacer en ese tiempo. En su manera de resistirse al cambio, ellos terminan matando al Señor Jesucristo, las autoridades del pueblo. En su idea, pero Dios impresionantemente así lo tenía pensado. Porque a través del rechazo, dice Pablo en Romanos, que Cristo sufrió de parte de su propio pueblo cuando dice a lo suyo vino el apóstol Juan y los suyos no le recibieron. Hubo un rechazo. Eso significó la bendición para las naciones, dice. ¡Wow! Y dice, y reflexiona Pablo, porque él como un judío, como un israelita, él dice que está sufriendo ahí en Romanos 9. Y él dice, pero si entonces, si el rechazo
que Israel hizo del Mesías, significó nuestra bendición. Imagínense lo que va a significar su admisión cuando el Señor les perdone, les limpie de todo pecado. Ahí sí vamos a tener solo espacio para danzar, para dar gloria, alabanza al Señor, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Así que los caminos viejos no son de desecharlos, porque dice Jesús en la parábola del vino nuevo y el vino viejo, dice, hay un problema, yo creo lo ve el Señor como un problema. El que ha probado el vino añejo dice, no, yo me quedo con el añejo, ¿verdad? Es más, bueno, qué delicia. Por algo el vino añejo también suele ser muy caro, ¿no es cierto? No, el nuevo no es lo mío. Pero el Señor entonces va a decir después, en otra parábola, que los hijos del reino de los cielos son como un maestro docto en sabido, que de su tesoro, dice, saca cosas viejas y cosas nuevas. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta amarrarnos a una de las dos cosas. Yo solo quiero lo nuevo. Y otro dice, yo solo quiero lo viejo. El reto de un hijo del reino de los cielos es aceptar las dos cosas. Y por qué no decirlo, Antiguo y Nuevo Testamento. Así que no se extrañen de que yo también a veces predico en el Antiguo Testamento, porque es la palabra de Dios, hermanos, inspirada por el Espíritu Santo, cumplida en nuestro Señor Jesucristo, que es el tema central de la Sagrada Escritura. Otra característica relacionada con la práctica, le damos a avanzar ahí, gracias, es que estamos dispuestos a asumir riesgos, admitir cuando algo no funciona y aprender de la experiencia. Para mí en lo personal esto ha sido algo medio complicado porque ven, yo he tenido un problema en el pasado con el perfeccionismo, por ejemplo. Yo a veces no entregaba mis tareas a tiempo por estar tratando de revisar bien que no fuera ningún error y no me importaba a veces que me bajaban puntos los maestros, ¿verdad? En el seminario, porque le bajaban puntos a uno por día de tardanza, no te iban bajando, te iba reduciendo. No me importaba, a mí me importaba entregar una tarea súper bien hecha, según yo. Con el tiempo, hermanos, y todavía tengo que aprender eso, tengo que estar dispuesto a asumir riesgos, pero a veces nosotros tenemos el síndrome del chapulín colorado, ¿no? Que todo tiene que estar fríamente calculado. Y aun cuando cometemos un error, decimos, ya eso ya lo tenía calculado también. Así dice él, ¿verdad? Cuando se cae y se suena la cabeza, no, eso ya también yo lo tenía ya programado. Ese es más orgullo, hermanos. No tenga miedo de asumir riesgos y quizás a veces fallar. Admitir cuando algo no funciona, pero aprender de la experiencia. Ese es el secreto. A mí eso voy a admitirlo, ¿verdad? No me gusta, por ejemplo, de los norteamericanos. Y los hermanos saben que tengo algunos hermanos que viven allá, entonces a veces visito por allá y he conocido a algunos norteamericanos, también misioneros y todo eso. Pero a mí antes, y todavía creo yo, me molesta un poco que ellos son tan atrevidos y hacen las cosas. Y no, si no funciona, no te preocupes. Y yo, pero si no funciona, invertimos recursos, invertimos tiempo. Y si no funciona, ¿cómo que no me voy a preocupar? Miren, el señor Elon Musk, ¿verdad? Construyó una fábrica acá de autos, ahí por Brandenburgo. Y como aquí en Alemania, ¿no es cierto? Todo, como yo digo que el chapulín colorado era alemán, porque todo tiene que estar fríamente calculado. Había una lista de requisitos previos que llenar. Y él dijo, yo empiezo a construir, no me importa, porque eso se van a tardar un montón en autorizar. Y si al final no lo autorizan, lo demolemos y ya está. Increíble. Ese es el American Way, el estilo americano de hacer las cosas. Por algo son pioneros, ¿no? Que decidieron irse para otro lado. Bueno, arriesgados.
A veces, hermanos, como iglesia no nos solemos arriesgar mucho. Queremos, y está bien, hay que ser responsables. Así que cuando su pastor aquí presente le dé miedo el cambio, anímenme, hermanos. Los que son más atrevidos, anímenme y digan, pastor, hay que probar, no importa si nos equivocamos, podemos intentarlo nuevamente. Crisis. Hay crisis, hermanos. La pandemia fue una crisis bien marcada que nos ayudó a hacer cosas distintas y hay que responder creativamente a los retos de la iglesia y el contexto. A veces podemos pasar por momentos de crisis, quizá por ejemplo para nosotros allá, pero si estábamos bien allá en la Julius Strasse, ¿verdad? Y más cuando los hermanos nos dieron aquel espacio tan grande, no, pues qué bien estábamos ahí. Por cierto, eso fue resultado de la pandemia porque ya no podíamos reunirnos en el salón pequeño. Y la crisis, hermano, que no está bajo nuestro control, se vendió ese local y mire, y para colmo de males, el local que nos habían dicho por aquí cerca ya nos dijeron que ya no, y a prisa Dios nos proveyó esto. Hay crisis que debemos enfrentar y eso nos obliga, nos presiona a innovar. Por supuesto que ya estábamos aquí también bien cómodos con el estacionamiento, ahora ya no tenemos estacionamiento y quién sabe cuándo van a poner los últimos ladrillos, ¿verdad? En la ciudad de Duisburg y al fin ya tenemos otra vez estacionamiento. ¿Quién sabe? Tal vez Dios nos está mostrando ahora, nos mudamos otra vez. No sé. No tengan miedo, Dios está con nosotros. Decía el hermano José Manuel el otro día, lástima, ¿no? Que ya teníamos tan bonito, por lo menos para unos 6 vehículos, el estacionamiento allá atrás, y ahora ya no lo tenemos. Digo yo, quién sabe, estamos como el pueblo de Israel cuando iban por el desierto, ¿no? Ya habían armado el campamento, el tabernáculo, todo aquello tan lindo, y las tribus alrededor del tabernáculo, cuando la nube, hermano, se empezaba a mover, era la señal para moverse. O si era de noche, que no creo que el Señor lo haya hecho de noche, pero el fuego se empezaba a mover, el pueblo se tenía que mover. No sé, hermanos, quizás Dios nos está haciendo una iglesia atlética, ¿verdad? Una iglesia que se despoja de todo peso, porque cuando uno se muda ya se dio cuenta, ¿no? Que uno termina tirando un montón de cosas y se va despojando de pesos que te hacen más lento el camino. No sé, vamos a ir el otro mes a ver ese nuevo local, a ver qué tal está y si después decidimos, bueno, está bien, no, ¿saben qué? Estamos bien en la Pauluskirche porque también hay que decirlo, los hermanos acá están contentos de que nosotros estemos acá. Hace un par de semanas me reunía con el hermano Martin y el hermano Soren, que ustedes ya les conocen, que son los párrocos que se encargan de estas iglesias y muy contentos ellos de que estemos acá. Por cierto, el 30 de noviembre vamos a tener un culto junto con los hermanos acá de la Pauluskirche. Eso no confundamos, ¿verdad? Porque ya ven cómo andamos a veces innovando tanto que se nos cruzan los cables a veces, ¿no? Pero tenemos un culto acá, lo vamos a anunciar oportunamente, distinto al del 9 de noviembre. Hermanos, respondemos a las crisis y lo hacemos creativamente. Ahora también, hermanos, como iglesia tenemos experiencias positivas. Aún los pequeños logros se han de tener en cuenta con gratitud para edificar sobre ellos. Así que si conseguimos cosas buenas, por ejemplo, yo no pude estar, ustedes saben que en enero yo estuve de vacaciones, estaba en Guatemala cuando ustedes se dieron a la tarea de la mudanza. Pero los testimonios que yo escuché, hermanos, de esa experiencia fueron lindos y hasta el día de hoy estamos muy agradecidos con todos los hermanos que participaron en esa mudanza. Así que bendecimos al Señor, hermanos, porque son pequeños logros. El haber encontrado el local también fue un logro, que dimos alabanza al Señor, bendecimos su nombre y nos mantiene a nosotros también dinámicos. Dijo un pastor en una ocasión, porque él decía, él fundó una iglesia en Estados Unidos, bueno, tenía que ser norteamericano, ¿verdad? Pero él decía,
Nuestra iglesia es una iglesia para gente inteligente, decía, porque apenas duramos 3 meses en un local y ya nos tenemos que mudar a otro, porque ellos estaban siempre creciendo, siempre venía nueva gente y ya no cabían, y a los 3 meses ya estaban en otro local y tienen que buscarnos. Así que si eres miembro de nuestra iglesia, tienes que ser inteligente para buscarnos y encontrarnos, ¿verdad? Pero hermanos, y ustedes sí son gente súper inteligente, porque la hermana Mari, ¿verdad? De Bolivia, nos encontró, hermanos. Y alguien me escribió un correo electrónico hace 2 semanas desde Stuttgart, recomendándome, poniéndome en contacto con hermana Mari, que andaba buscando una iglesia hispana. Y yo le contesté el correo esta semana a la hermana y le digo, yo sospecho que ya nos encontró la hermana Mari. Y hoy confirmé que sí, ¿verdad? Que es Rosita, su amiga, de por allá por Stuttgart, de Baden-Württemberg, que encontró por algún lugar mi correo electrónico. Mire, ya nos encontró la hermana. Sí, hermanos. Seamos una iglesia ágil, hábil. Creo que todos, la mayoría, tenemos esa experiencia de inmigración acá hacia Alemania. Nos ha tocado, ¿verdad, hermanos? Buscar, encontrar. Son experiencias positivas por las cuales alabamos al Señor. Quiero concluir con los siguientes pensamientos, más preguntas que debemos hacernos, además de las preguntas que vamos a contestar con los que puedan quedarse esta tarde. La primera pregunta es, ¿estamos creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús y siendo transformados en el proceso? Es una pregunta para contestar cada quien en su corazón. ¿Estamos creciendo y estamos siendo transformados en el proceso? Si usted ya está casado desde hace unas décadas, como nuestros hermanos represas, ¿verdad? Bueno, no tantos, pero con un par de décadas ya es suficiente. Con una década incluso, le puede preguntar a su cónyuge, a su esposo, a su esposa, ¿he cambiado de hace 10 años a este punto? ¿Has visto algún cambio en mí desde hace 5 años para acá? A ver qué le dice, ¿verdad? Ahí esa se la dejo de tarea. Pero el crecimiento en Cristo se nota, hermanos, se nota en el carácter. Yo puedo dar fe de los cambios que mi esposa ha hecho en su vida durante estas ya par de décadas que tenemos de matrimonio, ya para la 3ª década, ¿verdad? Siempre admirando y bendiciendo a los hermanos que nos llevan la delantera, diciendo, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Alcanzar 60, no sé, 75 años, ¿verdad, hermano Antonio? ¿Quién sabe? Si Dios quiere, si Dios nos lo permite. Estamos siendo transformados en ese proceso de crecimiento en Cristo, porque el Señor nos llamó a eso. Recuerden que esto no tiene que ver con la edad física, porque Pablo dice, hablando de esa transformación, aunque este cuerpo, dice, se va, este cuerpo exterior, él usa la imagen de una tienda, se va desgastando, dice, con todo, el interior se renueva de día en día. ¡Wow! Eso no tiene que ver con canas, sino que las canas son inevitables, hermano. Solo yo no sé mi esposa cómo le hace. Le digo, ¿cómo le haces tú para que? Mira, yo tengo más canas. Que no puede ser, le digo, no es justo. Bueno, el cuerpo se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Qué maravilloso es esto, hermanos, la vida de crecimiento en Cristo Jesús. La otra pregunta es, ¿tenemos el atrevimiento y valentía de intentar cosas nuevas bajo la guía de Dios sin temor al fracaso? Es que nos da mucho miedo. Cuando Dios nos guía a hacer algo, mire, el Señor le dice al pueblo de Israel, tomen la tierra. Se lo saca de Egipto, de la esclavitud. Él quiere un cambio positivo para ellos. Y le dice, ahora son ustedes, tómenla. No, pues esos gigantes nos van a comer vivos, dijeron allá en el desierto, ¿verdad? Fuimos a verlos porque enviaron esos 12 espías, ¿no? Para ir a ver cómo estaba la situación. Oh, eso es imposible, nos trajiste aquí para que nos maten, y etcétera. Pero había un Josué y un Caleb que dijeron, si Dios está con nosotros, señores, lo vamos a lograr. Pero como la democracia desde hace tiempo ejerce su poder, ¿verdad?
el pueblo le creyó más a 10 que a solo 2 que sí creían que lo podían lograr. Y el Señor condena a esa generación a vagar 40 años en el desierto hasta que mueran y dar espacio para una nueva generación. Hermanos, tomar las oportunidades que Dios nos da también como iglesia, guiados por Él, es un asunto de valentía, no porque nosotros seamos valientes, amados hermanos, sino por el Dios que está de nuestro lado, nuestro Padre Celestial que nos llama, que nos habla a nuestro corazón y que nos dice, avanza. No por mí, no por ti, sino por Él, que está con nosotros, porque lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Alguien dijo que los fracasos son el abono para tu crecimiento. No te canses de hacer el bien, nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:9. Cosecharás si no te rindes. ¿Cuántas veces lo he intentado, puedes decir? Ya oré demasiado por esta petición y no veo una respuesta. No te canses de hacer el bien. Leía de Isaac cuando se casa con Rebeca. Ellos pasan 20 años sin poder tener hijos. Pero el texto dice que Isaac oró. Y yo no creo que él oró después de 20 años, sino que él estuvo orando todo ese tiempo hasta que el Señor contestó. Hay un hermano de la iglesia de Gelsenkirchen que nos daba un testimonio. Su hijo y la esposa de su hijo no podían tener hijos. Y él estaba orando, 5 años orando, no había problemas médicos de la hermana, no se conseguía entender por qué, orando 7, 8 años. Al 10º año, dice el hermano Karl-Heinz, dice que él habló con Dios y le dijo, ya no voy a pedir más por esto. Así, suficiente. Y esa semana le llama a su hijo y le dice, mi esposa está embarazada. Wow. Hermano, no te canses de hacer el bien. Si ustedes ven algunas peticiones que ponemos en el post de oración, parecen repetitivas, ¿no? Ay, otra vez el pastor lo mismo, ¿por qué no cambia de petición? Perseveremos en la oración, mantengámonos firmes y no nos cansemos de hacer el bien, porque en el tiempo de Dios vas a cosechar si no te cansas. También con tus hijos, ora por tus hijos, no nos cansemos de orar por nuestros hijos. Yo soy uno que no me canso de orar por mi hijo, ahí lo tengo en oración. Una vez me dijo él, ya no ores por mí. Eso sí se lo dijo a un sordo. Sigo orando por él, por los jóvenes, por las nuevas generaciones. Me gozo tanto de ver a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes en la iglesia sirviendo al Señor. Y hermanos, unámonos en el nombre del Señor como iglesia de Cristo que somos para caminar en el propósito del Señor. Caminar guiados por el propósito de nuestro amado Dios. Hoy veníamos en el tren, quiero terminar con esto, con mi esposa. Y a veces pasa esto, ¿no? Algunos insectos quedan atrapados adentro del tren. Una abejita, ¿no? Se quedó atrapada dentro del tren. Y yo trataba de atraparla con mis manos porque en la casa pues ya tengo envases y por ahí agarro un envase vacío, la atrapo y ya la saco, ¿no? Para que siga su camino. Y yo trataba de atrapar a la ovejita cuando quedaba en el vidrio, a esa abeja, con mi mano, pero se me escapaba. Ahora decía, viene la siguiente estación, tengo la oportunidad de sacarla porque volví a llegar, como 3 veces llegó ahí con nosotros. Y yo trataba de atraparla y se me escapó las 3 veces. La última todavía llegó, ¿verdad, mi amor? La abejita. Intenté atraparla,
Se me volvió a escapar. A veces somos así nosotros con Dios. Dios te quiere atrapar en su mano porque quiere lo mejor para ti. Quiere darte libertad, quiere darte bendición. Pero tú te le escapas siempre porque tú sabes mejor cómo hacerlo. Piensas por lo menos. Por eso dijo una palabra que se leyó hoy. Dios al altivo lo mira de lejos. Acércate, déjate atrapar por el Señor. Déjate atrapar por su presencia, como María, que se sentó a los pies del Señor, escuchaba su palabra, se deleitaba en ello y nos da testimonio la palabra que escogió la mejor parte. Gracias, amado Dios y Padre Celestial, por tu palabra y gracias por tu grande amor. Gracias, Señor, porque tú creaste la iglesia, un misterio, como va a decir el apóstol Pablo, que estaba escondido, que no se entendía, no se conocía, pero la creaste como un instrumento precioso de tu reino santo. Somos el cuerpo de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos una iglesia viva porque nuestro Señor está vivo. A ti te damos alabanza y oración y adoración. Y te damos gracias también, Señor, porque el día de hoy podemos celebrar la Santa Cena y recordar que gracias a tu sacrificio en la cruz, nos abriste camino al Padre para darte alabanza. Ayúdanos a recordar, Señor, que en tus manos estamos seguros, que vivamos confiados en ti y no en nuestra propia prudencia. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén.